El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Capítulo 8. Pasó el tiempo. De pronto la máquina en la que yo estaba cogido comenzó a funcionar de otra manera, más intensamente. Nos acercábamos al final de la guerra. Todo era más desesperado. Cambié de ciudad, me fui a otro país y ahí debí continuar lo que había comenzado y de lo que ya no podía evadirme. Recordaba a mi amigo solo de tarde en tarde. Cada día me causaba más asombro la facilidad con que mentía y engañaba, y la facilidad con que todos parecían creer en mis mentiras y en mis engaños. Una noche en que había bebido más de lo necesario para olvidar mi emporcamiento, encontré a mi amigo. Me miró en silencio, sin darme tiempo para expresar mi alegría, me dijo: «Reflexiona un poco, no te busques sufrimientos que no necesitas». Sabía que a él no podía mentirle. Le pedí que no me dejase y él me anunció que iba a permanecer un tiempo en esa ciudad y que probablemente nos veríamos a menudo. Fue muy poco lo que conversamos esa noche. No dejó de intrigarme aquello de que yo estaba buscándome sufrimientos que no necesitaba, pero como de costumbre pensé que sería una nueva extravagancia de su parte. En cambio, me hubiese gustado sobremanera haberle demostrado una mayor hospitalidad y en general corresponder a su devoción de amigo de una manera más tangible. Cuando le ofrecí alojamiento en mi casa, rehusó cortésmente, informándome que su viaje había sido arreglado por otros amigos con quienes se había comprometido a alojar, pero que nos veríamos a menudo. En nuestra próxima entrevista le pregunté si había leído mis crónicas y él respondió que sí y que había recortado alguna para conservarla. Esto me llama poderosamente la atención. Esperaba que me hubiese dicho algo así como: «No leo propaganda política», etc. Pero el que hubiese recortado una de mis crónicas fue, por cierto, una verdadera novedad. Le pregunté cuál crónica era. La sacó de su billetera. No había esperado que hubiese sido alguna de esas especulaciones llenas de complejidades que trataba de presentar un cuadro internacional, citando a magnates de la banca y a líderes obreros, etc. Pero lo que mi amigo había recortado era algo muy distinto, un comentario sobre ciertas canciones guaraníes en el que registraba mis propias impresiones. «Es muy interesante lo que has observado en esta música», me dijo. «Corresponde fielmente a un tesoro de sabiduría que el guaraní aún siente, pero que ya ha dejado de comprender, abrumado por la cultura occidental. Encuentro en ella lo mismo que en todo el folclore del continente, un hilo escondido en el tiempo. Lee esta obrita yucateca y verás el mismo contenido, aunque en forma distinta». Y me obsequió un librito que aún conservo. Me dijo que esa crónica era lo que le había inducido a buscarme nuevamente, y agregó: «No te imaginas el bien que tú mismo te hiciste al escuchar esa música con tanta atención. Vibrará siempre en ti». Yo sonreí con no poca suficiencia y a mi vez contesté: «Hombre, si quieres música guaraní,
En casa la tengo en abundancia. También tengo 2 hermosas canciones mayas y abundantes discos de música incaica. Le relaté en detalle cómo había ido formando esta colección y hasta mencioné las cifras que había gastado en ello. Me escuchó complacido. El guaraní tiene una riquísima expresión que significa que todo cuanto el hombre dice en palabras, el lenguaje humano, es una porción de la sustancia del alma. Advertirás que este concepto es similar a una de las santas verdades del cristianismo cuando afirma que de la riqueza del corazón habla la boca. Y hay quienes también han dicho que el hombre solo puede expresar lo que es. En fin, a la noche siguiente cenamos en mi casa y nos hartamos de música guaraní. Pero yo estaba agitado y nervioso debido a los acontecimientos del día y hubiese preferido discutir con él mis problemas personales. Escuchó la música con deleite. Yo bebía whisky. La música era, por cierto, atrayente, pero yo tenía la cabeza llena de muchas preocupaciones a consecuencia de mi vida en medio de tanta intriga. Ya mi situación se hacía demasiado densa y parecía no tener una sola rendija por donde huir. En ese instante envidié el solaz de mi amigo, la incalculable paz que había en él y sobre todo su seguridad, su aplomo. Cuando se puso de pie poco antes de marcharse, me dijo: el guaraní ha hecho más o menos lo mismo que estás haciendo tú con ese vaso de whisky. Ellos beben caña. No es del todo desagradable, pero beberla para huir de sí mismo es lo más necio que puede hacer un hombre. Los guaraníes han caído en la misma red de somnolencia en que has caído tú. Esa música que acabamos de oír es la voz de su alma captada por un hombre que aún quiere despertar a los suyos. La voz de la vida todavía vibra en ellos, pero ellos se han dejado hipnotizar no solo por el alcohol, sino por el enciclopedismo occidental, que es el veneno que consume a nuestros pueblos. No creo que haya muerto nada en el guaraní, le dije. Su virilidad es cosa bastante clara. Creo que el guaraní es el hombre más valiente que he conocido. Lo vi en la guerra. Y a propósito, fue durante la guerra que conocí su música, y la encuentro tan bella y decidora como la música del altiplano. Sí, ambos son genuinos, llamados del alma de estas tierras, pero las formas son diferentes porque corresponden a distintas latitudes. Ambas son música esencialmente mística. La de origen incaico sigue el ritmo del movimiento de los cuerpos celestes y no puede ser de otra manera. Es música que abarca en su compás y en su melodía todo cuanto nuestra alma ya sabe acerca del sistema solar y de las incógnitas que presenta la Vía Láctea y las Pléyades. A más de 3000 metros de altura, teniendo un firmamento estrellado por todo panorama, el hombre de los Andes tiene forzosamente que sentir en términos grandiosos. Si su pensamiento estuviese a la misma altura que su sentimiento, la raza no habría degenerado. Esta degeneración comenzó muchísimo antes de la conquista. Aún así, su degeneración es proporcionalmente menor que la occidental con relación al cristianismo. Esto se puede observar en los escritos que sobrevivieron a la
catolización del imperio. El alma de estas razas aún conserva la suficiente fuerza espiritual, pero, por desgracia, no sabe actualizarla y la ha escondido en lo profundo de las prácticas católicas. En cuanto a lo guaraní, la naturaleza semitropical en que vive le da otro ritmo, otra forma, otro sentimiento, pero en esencia dice lo mismo en cuanto a espiritualidad. Ocurre que muy pocos hombres entienden la realidad de la vida a través de los sentimientos, de las emociones, y eso ha producido una civilización de esquizofrénicos. Lo que se ha dado en llamar el subconsciente no son sino funciones correlativas que pueden operar armónicamente con la mente, con el pensamiento. Por eso te digo que si todo este tesoro artístico, si esta expresión emocional fuese comprendida intelectualmente, las razas de nuestro continente comprenderían su verdadero destino. Pero ya hay quienes trabajan para dar luz en este sentido. Por el momento, estos hombres son como Juan Bautista, una voz que clama en el desierto. Por lo que me dices, parecería conveniente revivir las religiones y los mitos de las razas autóctonas, le dije. No, eso sería necio. En ese sentido, nada hay que revivir, porque nada ha muerto. No podemos volver a las formas del pasado, solo podemos comprender el principio eterno que anima todas las formas. Hay que comprender, no hay que disgregar ni dividir, y esta es una tarea para cada individuo. Se calcula que en Sudamérica hay 10 millones de indios. Un hombre audaz que conociese sus idiomas podría organizarlos y sublevarlos. Sería interesante. Me miró compasivamente. Ya lo ves, dijo. Ahí, en ti mismo, tienes la esquizofrenia occidental. Te has saturado de violencia a tal extremo que no puedes medir la vida sino en términos de destrucción y de muerte. Pasaron varios días sin que volviésemos a encontrarnos. Por esa fecha, los asuntos de mi vida estaban complicándose de una manera increíble. La máquina me atrapaba implacablemente y yo me sentía como un pajarito hipnotizado por una serpiente, sabiendo que va a morir, que tiene que huir, pero no puede hacerlo. Cuando volví a ver a mi amigo, le confié los hechos. Ya es demasiado tarde, me dijo. Ahora tienes que seguir el movimiento de la máquina hasta donde te lleve. No puedes huir. Mira. Y conduciéndome a una ventana que daba hacia la calle, me indicó a 2 hombres que trataban de disimular su presencia. ¿Quiénes son?, pregunté. Estás tan ensoberbecido con tu éxito que no te has dado cuenta de las cosas. La mentira te tiene atrapado. Son policías que te siguen desde hace varios días. Sentí un golpe en el corazón. No me acobardo fácilmente, y si bien conozco el miedo, también sé que el valor es justamente dominarlo por muy intensamente que nos acosen. Pero algo en mí temblaba horrorizado ante el crudo hecho de que llegaba a su fin. Miré a mi amigo esperando que dijese algo, pero solo comentó: deberías sentirte íntimamente agradecido que se te presente esta salida. Por lo general, para el tipo de intrigas en que tú te has embarcado, la salida es el suicidio o un accidente en la calle. No hizo mayores comentarios. Me conocía lo suficientemente bien
como para saber que no iba a suicidarme. Y en cuanto al accidente callejero, me dejaba frío. Sabía bien que yo constituía un peligro para muchos y que muchos verían con agrado mi desaparición. Pero yo había anticipado esta posibilidad y había hecho saber a todos ellos que llevaba un diario en el que había anotado cosas que el mundo político y diplomático llama muy interesantes. Habían varias copias de ese diario, algunas de ellas en el extranjero y otras en un banco. Le conté estas cosas a mi amigo. Una rata acorralada siempre tiene talento, me dijo. Me volví hacia él con violencia y tenía el puño en alto para golpearle, pero su mirada me paralizó. Aún ahora no podría explicarme cómo ocurrió eso. No movió un dedo, no hizo un solo gesto, únicamente me miró y yo quedé desarmado por dentro y por fuera. Estás tan podrido que has perdido tu entereza, me dijo. ¿Cómo has cambiado? Cierta vez me revelaste la forma como rezabas tus oraciones en la iglesia. ¿Lo recuerdas? Por necias y pueriles que hayan sido esas palabras, al menos tu integridad y tu honradez eran de valor. Ahora, mírate.